Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos virtualmente al Ateneo de Santander. Bueno, es una posibilidad que tenemos, fantástica yo creo, de reunirnos y disfrutar de la cultura científica. Hoy, gracias a nuestro convenio de colaboración con el Instituto de Física de Cantabria, cuyo representante, don Alberto Ruiz Jimeno, nos acompaña, tenemos el placer de asistir a la conferencia cuyo ponente es don Carlos Nieto, Ciencia y Comunicación en tiempos de posverdad. Don Carlos Nieto, que le hará la presentación el don Alberto Ruiz Jimeno, pero es el responsable de comunicación y divulgación del Instituto de Física, del Instituto, perdón, de Hidráulica de Cantabria. Conferencia de don Carlos, pueden ustedes dirigirse y hacer las preguntas que deseen a través del chat y él les contestará, pues seguro que estupendamente, porque estábamos precisamente comentando a micrófono cerrado que esta charla, que estoy convencida que le invitaremos más veces, gracias al IFCA y al Ateneo, pues todas las que él crea, porque yo creo que este tema de la posverdad, pues que evidentemente es un tema que nos interesa absolutamente a todos. Y sin más, don Alberto, vas a presentar a don Carlos Nieto. Muchas gracias, Mercedes, y muchas gracias al Ateneo. Bueno, yo creo que esencialmente está presentado en buena parte ya por Mercedes. Carlos Nieto es un gran experto en comunicación, esencialmente, y concretamente en comunicación y divulgación científica. Él ocupa la responsabilidad de la comunicación y del Instituto de Hidráulica. Es un hecho que los institutos importantes de investigación tienen su departamento de comunicación. Nos ocurre en el IFCA, ocurre en el Instituto de Hidráulica, porque es absolutamente necesaria la comunicación y tener gente con experiencia realmente en comunicación para poder dar a la sociedad lo que la sociedad da realmente a la investigación, es decir, describir para la sociedad qué es lo que se hace en la investigación. Él es un experto en comunicación y en marketing digital, ha hecho varios, tiene un montón de másteres y de actividades de formación en comunicación empresarial, corporativa, en comercio electrónico, en marketing digital, etcétera, etcétera. Y como ya ha dicho también Mercedes, ha ganado varios premios en este contexto. Lleva en el Instituto de Hidráulica desde hace 7 años, si no me equivoco, y previamente ya tenía más de, bueno, en total, tiene más de 15 años de experiencia tanto en el sector privado como actualmente en el Instituto de Hidráulica. Y yo creo que sin más preámbulo le paso la palabra a él y muchas gracias, Carlos, por No, gracias a vosotros. Gracias a lo primero al Ateneo y sus patrocinadores, pues por hacer posible estos eventos de divulgación, y muchas gracias por invitarme. Como cántabro de adopción valoro muchísimo esta invitación y me siento muy honrado de participar, aunque sea de modo virtual, en este foro. También quiero agradecer a Alberto y a todo el equipo de divulgación del IFCA por el esfuerzo que hace semana a semana por acercar la ciencia y por la confianza que ha puesto en mí para poner mi granito de arena en con esta charla. Entonces, yo creo que sin más voy a compartir la pantalla y arrancamos. Vale. Esta charla la he llamado Ciencia y Comunicación en tiempos de posverdad. Es una aproximación muy superficial porque es un tema que tiene mucha enjundia y da para un ciclo de charlas. Pues sin más, paso a presentarme. Soy Carlos Nieto, como ya han dicho, y
pues haciendo resumen de mi vida laboral, resulta que llevo más de 15 años en algún campo relacionado con algún campo de la comunicación. Llevo los últimos 7 con el inmenso privilegio de divulgar y comunicar para el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, donde trabajo para un equipo impresionante de científicos, de técnicos, de expertos, que me han metido el gusanillo de la divulgación. Algunos números rápidos, más de 1.200 escolares al año nos visitan. Visitan nuestras instalaciones, visitan el tanque. En estos últimos 3 años hemos dado más de 80 charlas para adultos y escolares, hemos producido más de 160 vídeos, hemos hecho más de 11 exposiciones con 14.000 visitantes. Tenemos una nueva web que ha sido premiada este año como mejor web profesional, que ha alcanzado el 1.000.000 de visitas anuales, lo cual es un hito para una web de contenido científico-técnico. Y el impacto que tiene nuestra investigación y nuestros investigadores en prensa es de casi 1.000 entradas anuales, lo que quiere decir que todos los días en al menos 3 periódicos se habla del Instituto de Hidráulica. Y además soy muy activo en redes. Cuando me propusieron dar esta charla, no sabía muy bien cómo enfocarla. Y estaba perdiendo el tiempo en Facebook y un amigo mío, que voy a mantener su anonimato por el bien de nuestra amistad, puso este post. Nos engañan. No se ha secuenciado el virus, las PCR dan positivo en una papaya, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la palabrería terminando con la frase con pandemia. Entonces, yo que soy esa clase de amigos que comprueba todo lo que le dicen, le dije, eso no es cierto, mira, estos son los datos. Y le pasé un par de enlaces con la información. Su respuesta fue, pues veo que tenemos opiniones diferentes, con un par. Lo cual me llevó a la posverdad. Posverdad, que fue la palabra del año en 2016 por el diccionario de Oxford. La definición es que es la tendencia en la que los hechos objetivos cada vez pesan menos en el comportamiento y toma de decisiones, y las opiniones subjetivas son cada vez más importantes, de tal modo que ficción y realidad cada vez son más difíciles de distinguir. Quiero contaros un experimento. Se hizo a mitad de los años 50, que son los experimentos de conformidad de Solomon. Y en él, Solomon le proponía a un grupo de estudiantes que dijeran cuál era, a su juicio, la barra correcta. No es un juego mental, no es un juego de percepción, la barra es igual que la C. Bien, Solomon se dio cuenta que todos los alumnos acertaban esa respuesta, pero se preguntó, ¿y si distorsiono las respuestas de varios? Y empezó a hacer el experimento con estudiantes compinchados para decir una respuesta falsa, mezclándolos con estudiantes que no sabían nada. Entonces, lo que terminó concluyendo Solomon es que el 30% de los estudiantes terminaban diciendo una respuesta incorrecta por la presión del grupo. La conclusión final es que los hechos son una construcción social. Y esto es una de las máximas en la psicología social. Vamos a ponerle un poquito de contexto. Hechos alternativos. Os presento a esta mujer, un personaje siniestro donde los haya. Se llama Kellyanne Conway y fue la jefa de campaña de Donald Trump. Y ha sido su consejera presidencial durante estos años. Esta mujer, en rueda de prensa, dijo que la toma de posesión de Donald Trump había sido la más numerosa en público de la historia. Cuando los periodistas le dijeron, oiga, que la de Obama fue más. Y ella dijo que, bueno, estamos presentando hechos alternativos.
también con todo su cuajo. El problema es que a día de hoy todavía el 30% de los votantes de Donald Trump creen que su toma de posesión ha sido la que más público ha tenido de toda la historia. Esta mujer también, para justificar un cambio en la política de inmigración, habló de la masacre de Bowling Green. Es una masacre que, según ella, no oirás hablar en los medios de comunicación. Ojo, esta frase es importante porque es un patrón. De esto no oirás hablar en los medios de comunicación. Es la primera masacre en la historia con 0 muertos y 0 heridos. Simplemente no ocurrió. El 17% de los americanos creen firmemente que en Bowling Green hubo una masacre terrorista. Perdón. Un poquito más de contexto. Cambridge Analytica y el Brexit. También del Brexit se ha hablado mucho de cómo se manejó la verdad, lo que no era tan verdad y de cómo se manejó la verdad. Cambridge Analytica presumía de tener en su poder más de 20.000 puntos de información sobre cada individuo y con ello se perfiló a la gente que podía decantar el Brexit hacia el sí o hacia el no y se le bombardeó con contenido personalizado. Este contenido era tan personalizado que llegó a ser individual, que tiene su aquel, con noticias falsas que buscaron propagar mitos sobre Europa y reforzar prejuicios afines a la causa. Todo esto abundó el famoso sesgo de confirmación, que es que la gente quiere escuchar lo que cree previamente. Un poquitín más de contexto y termino rápido. El sesgo de confirmación, bueno, es un sesgo cognitivo que, como todo sesgo cognitivo, ha sido una ventaja evolutiva, pero en este caso, y según va habiendo más información disponible, deja de ser una ventaja. Es la tendencia a favorecer, buscar interpretar y recordar información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. Esto es algo que saben muy bien los publicistas y una de las conclusiones principales que se sacan de los paneles publicitarios en las pruebas de los anuncios es que no importa realmente si lo que se dice o se realiza es posible o incluso cierto. La gente se preocupa más por cómo la historia les hizo sentir y cómo encajaba en su visión del mundo. Incluso Nietzsche dijo que el hombre mismo tiene una inclinación a dejarse engañar. De hecho, gran parte de la obra de Nietzsche hablaba de deshacerse de los sesgos cognitivos para poder evolucionar. La posverdad, como curiosidad, lleva usándose desde el principio de los tiempos. He seleccionado cuatro mitos, 4 frases que seguro que hemos oído todos. Por ejemplo, en la batalla de Guadalcanal se usó el euskera en las transmisiones. Los famosos Base Code Talkers. La frase de María Antonieta: si no tienen pan, que coman bollos. El famoso Santo Niño de la Guardia, que fue torturado hasta la muerte por judíos en 1490. Y luego los ritos sacrificando niños por los cristianos en el año 100. Estos son falsos. Esto forma parte de la nueva mitología vasca. Se lo sacaron unos historiadores de la manga. De hecho, caló tanto que yo lo estudié. En la batalla de Guadalcanal se usó el euskera para que no le cazaran las transmisiones. ¿Qué ocurrió? Que no existió, eso no ocurrió en ningún caso. No hay ningún registro ni histórico ni militar de que se haya usado el euskera en esa batalla. Ni siquiera de que hubiera habido marines vascos. Si no tienen pan, que coman bollos. Esa es otra falsedad. Esa la difundieron los revolucionarios porque tenían que justificar y hacer ver al pueblo que era algo aceptable la decapitación de María Antonieta. El Santo Niño de la Guardia también fue otra falsedad.
difundida por los reyes católicos contra los judíos, que casualmente fueron expulsados con gran apoyo por el resto de la población un par de años después. Casualmente este patrón lo repitió el nazismo. Como decía un amigo mío judío, si somos el pueblo elegido, podían haber elegido a otro. Y incluso los ritos sacrificando niños por los cristianos en el año 100 era una justificación y se trataba de hacer ver al pueblo romano que estaba bien que terminaran en el circo. La posverdad no es nueva. Pero ¿cuál es el problema de ahora? El problema actual. Yo le echo la culpa a Internet. Que se me entienda bien, Internet es maravilloso. En él puedes trabajar, puedes forjar redes, puedes acceder a conocimiento a tiempo real que de otra manera no tuvieras acceso. Pero si yo creo que hay pequeños hombres verdes, puedo encontrar todo tipo de fuentes para respaldar la afirmación. Encontrar entradas de blog, vídeos de YouTube, todo tipo de pseudociencia que confirme mi creencia. Incluso podría creer que hay una conspiración para ocultarlo. Como dice un amigo mío, Internet es un lugar en el que el cáncer tiene cura en solo 42 horas. Todos los médicos conspiran para engañar a la población, la lejía cura el autismo y las vacunas no previenen las epidemias, sino que las provocan. Estas afirmaciones, como gente racional, nos puede parecer ridículas, pero para un buen número de personas no lo son. Y en este contexto, 1 de cada 3 españoles confía en la acupuntura. 1 de cada 4 confía mucho o bastante en la homeopatía. Y 1 de cada 5 confía mucho o bastante en el Reiki. Estos son los resultados de la encuesta del FECIT de la percepción social de la ciencia del 2018. Y casualmente ayer publicaron otro estudio en el que entrevistaban a enfermos que han recurrido a homeopatía, acupuntura y Reiki. Y los usuarios de estas pseudociencias no reniegan de la ciencia, pero sí consideran que la medicina, la ciencia y el discurso científico se ha alejado de ellos. Con lo cual, la mayoría de bulos tienen que ver con la salud y son mensajes dirigidos a la parte emocional de las personas. Se disfrazan de ciencia, pero es solo palabrería científica. Y luego, ojo con la palabrería. Y esta es otra anécdota real. Tengo otro amigo que es muy defensor de la homeopatía y me dijo que había más de 20.000 entradas en NetPub sobre la homeopatía. Y yo, que ya he dicho que soy de esa clase de amigos, fui a comprobarlo. Y efectivamente, hay más de 20.000 entradas hablando de homeopatía, pero todas refutándola. Y infiltran su fake science, su ciencia falsa, por las rendijas de la mala ciencia. Y este es un melón que no me corresponde a mí abrir, pero vamos, sabemos que el sistema de producción científica y de rankings ha aumentado la presión sobre los científicos y han hecho aparecer publicaciones sin suficiente cotejo, revisión y control, sobre todo en ciertos países del este que no voy a mencionar. Con lo cual, y resumiendo, parece que la gente está valorando las opiniones sobre la evidencia científica, incluso cuando las pruebas son abrumadoras. Y hablando incluso de algo más práctico que los ovnis, la conversación pública sobre la validez de las causas humanas en el cambio climático. Más del 97% de los científicos climáticos está de acuerdo en que hay una tendencia de calentamiento global causado por el hombre. Este tipo de consenso es inaudito, pero increíblemente, según Yale, el 30% de los americanos no lo creen. Aunque así, si hay un consenso de este calibre en la comunidad climática, ¿por qué sigue habiendo un debate en público sobre la validez de estos datos? Esto es la posverdad y sus consecuencias, la sustitución de la evidencia por la opinión. Y la comunidad científica no puede ignorar la mentalidad.
Si suficientes personas creen que el cambio climático es un engaño y son lo suficientemente influyentes, podrán detener a gobiernos, actores implicados y las acciones de mitigación. Y quien dice cambio climático puede decir, poner lo que queráis. Bien, vamos a hablar un poquito de cómo comunica la ciencia. A los comunicadores nos gusta creer que hemos inventado algo, pero Aristóteles ya definió el triángulo de la retórica. Y esto es algo que ha permanecido inmutable. Incluso en las escuelas más disruptivas de marketing se enseña esto. Aristóteles dijo que la comunicación debía ir dirigida al ethos, que es el uso de tu marca personal, tu credibilidad. También debía ir dirigida al pathos, en el que hablas a las emociones, a los sentimientos. También tenías que hablar al logos, que es la lógica, los hechos. Luego más tarde definió telos y kairos, que es el objetivo y la oportunidad. Conclusión, que los datos y las conclusiones no son por sí solas suficientes para convencer a un público amplio. Insisto, es una afirmación que a nosotros como gente de ciencia nos puede parecer absurda, pero pensar en global, los datos y las conclusiones no son suficientes. Vamos a darle un poquito de historia. El Ágora. Desde el principio de los tiempos, la divulgación ha ido de la mano de la ciencia. Incluso hasta Leonardo valoraba la utilidad de la ciencia en función de su comunicabilidad. Bueno, aunque Leonardo tenía su carácter y también dijo que, oh miserables mortales. Este es un sitio importante. Es la calle Albemarle en Londres y aquí está la Royal Institution. Aquí, sobre 1800, los científicos llegaban al público. Los científicos contaban historias, hacían demostraciones en vivo de sus trabajos y los vecinos de todo Londres se acercaban a observar las maravillas de la ciencia. Tal fue la demanda para llegar a estas charlas que, como dato anecdótico, hubo que hacer la calle de una sola dirección para evitar el caos. Es la primera calle del mundo de sentido único. ¿Qué ocurrió entonces? Que durante un tiempo sí que hubo una conexión entre la ciencia y el público, pero los tiempos cambiaron. La ciencia cambia. Una nueva teoría se enfrentó a otra. Los nuevos conocimientos llenaron huecos y el modo en que los científicos se comunican entre ellos cambió. Los científicos comenzaron a pasar más tiempo investigando y revisando la ciencia de otros científicos. Fue un problema de dimensión y de excelencia. Con todo esto, la ciencia cambió el discurso. La forma en que los científicos se comunican no ha cambiado mucho desde entonces. Artículos en revistas, revisados por otros expertos, con el objeto de informar a otros científicos, publicados en revistas difíciles para los no científicos, generalmente solo disponibles para personas como nosotros que trabajamos en instituciones con el suficiente dinero para pagar las suscripciones. En resumen, científicos hablando para otros científicos. Y este fue el que considero el primer error del discurso científico, dejar al público fuera del bucle de la comunicación. Y este es mi manifiesto para esta charla. Entiendo la escasez que tenéis los científicos del tiempo. Entiendo que la mayor parte de vuestro esfuerzo se dedica al descubrimiento y publicación en revistas y a la adquisición de financiación. Importante, por otra parte. Pero es hora de que el mundo académico combata la cultura de la desinformación. Es responsabilidad de las universidades repensar la estructura de incentivos para comunicar. Necesitamos crear incentivos para que los científicos pongan más énfasis en la comunicación pública. Al incentivar a los científicos para que compartan sus conclusiones con el público, podríamos llevarnos la sorpresa de que el impacto es tan grande o incluso mayor que en otras industrias, o que incluso la comunicación tradicional. Hay varios estudios que indican que el impacto de las publicaciones tradicionales de gente, de investigadores que son comunicadores activos, aumenta entre un 20 y un 30%.
Las personas. Afortunadamente, las universidades emplean comunicadores y profesionales como yo. La gran mayoría de las universidades y de los institutos tienen un departamento de comunicación o de cultura científica que traduce la ciencia a las masas. Y lo hacemos relativamente bien. En Cantabria lo hacemos muy bien. Y disfrutamos. Yo disfruto muchísimo dando charlas a niños, recibiendo visitas, haciendo presentaciones a estudiantes. Incluso puedo preparar una charla técnica y superar una ronda de preguntas sin dando el pego. Pero nunca, nadie podrá contar tu historia mejor que tú. Puedo ayudarte a conservar el mensaje, a crear formatos innovadores, a hacer el mejor vídeo del mundo. Pero solo tú eres el mejor portavoz de tu trabajo. Bueno, y aquí comienzan mis consejos para, no sé cómo voy de tiempo, aquí comienzan mis consejos para comunicar mejor. Comunica mejor. La ciencia, siempre me he preguntado si la ciencia es alucinante, la creatividad y la pasión es los motores de la ciencia, ¿cómo es que se comunica de un modo tan poco inspirado a veces? Entonces ocurre lo que yo llamo las 3 armas de aburrimiento masivo. La primera es el muro de texto, en el que hay un título, un subtítulo, un subtexto y una cascada de palabras, figuras que son necesarias para la generación de la ciencia, pero no son válidas para comunicar. La siguiente arma es la que yo llamo el púlpito. Y aquí seguro que habéis estado todos en un escenario oscuro con un único punto de luz sobre un púlpito, donde el discurso al final termina siendo tan abigarrado como la escenografía. Y el tercer arma de aburrimiento masivo es la diapositiva sobrecargada, también conocida como póster. Es una forma ideal de ocultar el mensaje principal y crear una sobrecarga en el espectador. Primer consejo. Entiende a tu audiencia. Esto te lo dirán, es válido para todos los aspectos y para cualquier tipo de comunicación que quieras crear, pero en ciencia es también básico. Entiende a tu audiencia, tienes que ponerte en su lugar. No es lo mismo dar una charla a unos escolares de primaria que dársela a un grupo de alcaldes, que hablar para tus colegas. Ponte en tu lugar. El público en general le va a interesar cómo tu investigación va a afectar a su vida. Empieza por ahí tu charla. Los financiadores van a estar interesados en cómo van a retornar su inversión. Empieza por ahí y hazlo el hilo conductor. Tus semejantes van a querer saber más sobre tu modo de trabajo, cuáles son tus hallazgos, si en algún momento van a poder colaborar contigo. Empieza por ahí y hazlo el hilo conductor. Y los socios tecnológicos van a buscar tecnologías que puedan ayudar a productos o servicios que sean un éxito comercial. Hazlo el hilo conductor de la charla. Asegúrate siempre de saber quién es tu público, qué le interesa y adapta la comunicación en consecuencia. Esta diapositiva no iba a ponerla, pero después de ver el tono los últimos meses en redes de los divulgadores, me ha parecido muy importante. Si os tiene que quedar un consejo, que os quede este. Por encima de todo, respeta a la audiencia. Siempre, bajo cualquier circunstancia. No la juzgues, no le insultes. Nadie va a una charla a que lo insulten. No conoces sus circunstancias, no sabes cuál es el recorrido vital de la gente que te está escuchando. Nunca, bajo ningún concepto, insultes a la gente. Siempre construye puentes. Sea auténtico y transparente. Incluso si... esto hay que hacerlo respetando la integridad de la propia persona, pero incluso desde un punto de vista egoísta,
Un patinazo en este sentido hará que pierdas a la audiencia y con seguridad para siempre. Mi siguiente consejo sería que definas el mensaje. Normalmente en ciencias se va a manejar temas complejos, con muchas variables, y el público no va a recordar todo lo que has dicho. Por lo tanto, tienes que pensar previamente qué es lo que quieres que retengan. Pregúntate con qué única idea deberían salir de la habitación. Empieza por ahí, que sea el mensaje de la charla. Conecta con la audiencia. Como ya hemos hablado, hay que conectar con etos, patos y logos. Entonces, la comunicación eficaz no solo es un asalto de cifras, hechos. Sé empático, forja un vínculo con la audiencia. Establece el tono desde el principio de la charla, preséntate antes de hablar, usa un buen lenguaje corporal, sé espontáneo y aborda las cosas que sucedan durante la charla. Comentaba antes a micrófono cerrado y os comento ahora a micrófono abierto. Mis mejores charlas y las que más he disfrutado han sido en las que desde un principio le he pedido al público que interactúe conmigo, que me interrumpa, que me pregunte, que opine. Eso le da un pozo de autenticidad que el hecho de ignorar a la gente le da. Vamos a hablar un poquito de la exposición. Cuenta una historia. La narración de historias está ahora muy de moda, habréis oído hablar de storytelling, pero la narración efectivamente es una forma muy específica de evocar emociones. Los cuentos no es una cosa de niños, solo pensar el tiempo en que paséis vosotros leyendo o viendo películas. Estructurar la forma de hablar de la ciencia en una historia es una forma muy, muy efectiva de transmitir un mensaje. Las historias también se recuerdan más fácilmente que una explicación. Casi todos los proyectos de investigación, por experiencia, pueden ser, os lo digo, se pueden contar usando imágenes, analogías, metáforas. También se puede empezar desde una anécdota personal, profesional. Intenta siempre encontrar una historia que se adapte a tu tema. Y no caigáis en lo que yo llamo el error número 2. Cuando montas una historia, usar el recurso narrativo a la vez. El método científico empieza en la observación y termina en la hipótesis. El aprendizaje básico es los niños aprenden observando y ahí generan su conocimiento. La historia perfecta nace de un hecho y se eleva hasta el conocimiento. Es un error bastante común empezar desde la teoría para bajar hacia el hecho. Siguiente consejo, maqueta con criterio. Este termina dándolo la experiencia, pero hay una serie de trucos. Uno de ellos es usar la imagen. Las imágenes siempre tienen más poder que las palabras. Luego, los periodistas tienen muchos trucos de maquetación. Y entonces, maqueta con criterio. Pon tus mensajes en un tipo de letra, pon otro tipo de mensajes en otro tipo de letra con otro tamaño. Maqueta con criterio. Y el poder de usar los titulares correctamente. Y lo mejor, la imagen es tan poderosa que si es un...
Lo que os digo, la imagen es tan poderosa y un vídeo es más. Acabo de contaros 4 años de proyecto, 4 años de proyecto en 2 minutos. Con lo cual, de un modo en el que creemos que el mensaje ha llegado mejor. Siguiente consejo, simplifica. Hay una tendencia a hacer PowerPoint con una imagen, con un texto, con otro texto, que luego llega otro texto, luego cae un ladrillo, luego con otra imagen, más texto y más texto y más texto. Esto es lo que se llama muerte por PowerPoint. Simplifica. Simplifica, simplifica. Limítate a lo que quieres decir y poco más. Este hombre es Stephen Hawking. Era un tipo muy listo y además tenía un fuerte compromiso con la divulgación científica. Y de hecho él creía que era el compromiso ético del investigador divulgar. Además tenía un gran sentido del humor. Con mucha sorna estableció lo que él llama el principio de Hawking, que por cada excavación en una exposición se reduce a la mitad el número de personas atentas. Y este es el error lo que yo considero el error número 3. A nadie le interesa la elegancia con la que has resuelto la ecuación que sea. Simplifica, hay que ir al grano. La única excepción a esto es que estés hablando para un público de matemáticas. La única. Siguiente consejo, haz tu ciencia entendible. Eso es lo que yo llamo la maldición de conocimiento. Esta maldición lo que hace es te hace sobreestimar lo familiarizado que está el público con el tema del que estás hablando, llevándote a juzgar mal su capacidad de comprensión. El consejo es evita la jerga. Es mejor usar palabras y frases sencillas. Esto va a ayudar al público a tenerlo centrado en tu razonamiento. Usa el lenguaje adecuado. Y esto es una anécdota real que me pasó en el instituto. Tuve un muchacho haciendo prácticas de audio y vídeo y nos estaba echando una mano con la maquetación de vídeos, haciendo fotografía y demás. Entonces a este muchacho una mañana le dije, bajé con las cámaras y le dije, vamos para el tanque que ya tengo los modelos preparados. El pobre hombre creía que se iba a encontrar con esto. ¿Cuál fue su cara de desilusión cuando se encontró con esto? Ese es mi consejo, usar el lenguaje adecuado. Lo que para nosotros es tan evidente puede no serlo para los demás. Mi siguiente consejo es pierde el miedo a la prensa. Como experiencia personal, veo que hay cierto reparo del investigador a acercarse a los periodistas. Y lo entiendo, acceder a los medios es dar el gran salto. Puedes pasar a tener una audiencia de millones, dependiendo del medio con el que estés hablando. Y eso, pues, intimida bastante. Mi consejo es que antes de una entrevista, que te prepares, que te preguntes a ti mismo por qué quieren hablar contigo y por qué están interesados en ti. Y ten en la cabeza una lista de posibles preguntas con sus posibles respuestas. Y este es un consejo muy importante también. Ten en cuenta que todo va a ser filtrado a la hora de publicar. Por quien sea, por los editores, por el propio periodista, por los maquetadores, por necesidad de espacio. Este trabajo deberías hacerlo tú en vez de dejárselo en sus manos. Y en caso de duda, pues déjate asesorar por nosotros, por los profesionales de la comunicación de tu institución. Llámame o pregúntame, oye, este periodista, ¿qué tal? Ante cualquier duda, si estáis en la Universidad de Cantabria, el Departamento de Comunicación es excelente. Podéis llamarles, preguntarles, os van a aconsejar, os van a acompañar. Ese es nuestro trabajo, asesoraros. Siguiente consejo, trata temas controvertidos. También esta es otra tendencia que es el procurar no embarrarse mucho en el discurso. Pero puede ser muy divertido tratar un tema controvertido, porque el público va a tener ideas preconcebidas. Te va a obligar a probar un nuevo enfoque en vez de buscar bombardearles con hechos.
y tienes que tener siempre en mente que el público no es hostil. Ha ido a verte y se merece el respeto. Recuerda también que es más fácil escuchar y confiar en un orador que no habla al público por narices. Si respetas la opinión de tu audiencia, demuestras una voluntad de comprometerte con ellos, con sus preguntas, y se abre más un diálogo. A fin de cuentas, yo considero que la controversia puede llegar a ser... Bueno, este es otro consejo que yo he llamado el metaconsejo, porque es actitud ante la charla. Yo lo he llamado abraza la incertidumbre. Por esto, porque la ciencia es un proceso de construcción. Lo que es cierto hoy puede no serlo mañana. Y la incertidumbre es inherente a la ciencia. Y aún así tienes que ser capaz de hablar desde un lugar de autenticidad y precisión. Por lo tanto, abrazar la incertidumbre y no huir de ella te ayuda a ser más transparente y respetuoso con tu otro consejo, mezcla canales de comunicación. La comunicación actual va a ser multicanal, es multicanal. Los artículos, charlas en conferencias o prensa están siendo ya tradicionales y casi anticuados. Los medios sociales han evolucionado y son muy importantes canales de comunicación. Combina las herramientas tradicionales con otras más nuevas. Eso te hará un comunicador un poco más interesante y amplía la experiencia de tu audiencia. Y no tengas miedo a los canales. Yo mismo me acabo de abrir un canal de TikTok y empezaré a generar contenido en breve. Este también tenía mi reparo a ponerlo, pero yo creo que lo voy a poner. No tengas miedo de los influencers. Es cierto que la mayor desinformación durante esta pandemia, bueno, y en general, viene de ellos. La gran mayoría son una especie de culto a la nada, pero no hay que subestimar su impacto. Como ejemplo, en 1956 la tasa de vacunación contra la polio de los jóvenes americanos era el 6%. Hasta que el 28 de octubre, en el programa de Sullivan, el rey se vacunó en directo. ¿Qué ocurrió? Que a final de año la tasa de vacunación de los adolescentes americanos era del 90%. Por eso no hay que subestimarlos. Aunque es cierto que el efecto Elvis es solo una vez en la historia, hay muchos creadores de contenidos sensatos. Acércate a ellos, asóciate. En Cantabria, por ejemplo, hay creadores, hay un creador con un canal de cocina con más de 1 millón de suscriptores. Seguro que temas de nutrición estaría encantado de tratar. Hay creadores musicales con el que se podría tratar temas de física de ondas, por ejemplo, se me ocurre. Estoy disparando ahora en la oscuridad. Pero no tengáis miedo, acercaros, que puede ser una colaboración muy provechosa. Último consejo, innova. Innova, no tengas miedo. Baila, canta, haz video abstracts, haz grafitis, pinta. No tengas miedo, lo que se te ocurra. Si no cuaja la opción, inténtalo y vuélvelo a intentar. Hace unos cuantos años a alguien se le ocurrió un microconcurso que se llamaba Baila tu doctorado, que puede parecer una cosa un pelín absurda. Pues este año, y esta foto es de los ganadores de la 13ª edición, este año será 14. Ya son 14 años de Baila tu doctorado. ¿Qué nos traerá el futuro? En Cantabria, voy a hablar de Cantabria. Yo soy muy optimista. Tenemos voluntad de la universidad de tener un departamento de comunicación, una unidad de cultura científica que trabaja lo indecible, los institutos de investigación, cada vez tenemos más profesionales dedicados a la divulgación y todos los veranos pues nos reunimos una serie de chalados
pues aprender cosas de divulgación. Quedaros con estas caras, que alguna de las estrellas del futuro de la divulgación de Cantabria está en esta foto. Voy a terminar con un par de frases, que una es de Albert Einstein, este es otro personaje que sabía mucho, que decía que si no puedes explicar algo de forma simple es que ni siquiera tú lo has entendido, aunque esta frase también se le ha oído a Richard Feynman, con lo cual estoy deslizando algo de posverdad. Pero sí que quiero acabar con una frase de alguien que sabía mucho más que yo de comunicación, que decía: comunica que algo queda, y yo os recomiendo que divulguéis que algo va a quedar. Y ahora sí, muchas gracias. Cualquier duda que tengáis, podéis escribirme, estaré encantadísimo de responderos, y os dejo mi Twitter también. Soy muy activo en redes, como ya os he dicho, y estaré encantado de entenderos. Y justo 45 minutos. Y he terminado, gracias. Carlos, estoy convencida que todos te quieren aplaudir. Lo que pasa que es que tienen que escribir en el chat para realizar las preguntas. Y tenía razón, o sea, cada diapositiva da para una conferencia, así que yo creo que vas a tener muchísimo trabajo en el Ateneo, aparte del que ya tienes en la realidad. Encantado, encantado. Bueno, pues ahora llega el turno del público, que a ver si escribe las preguntas y Wilfredo, el organizador, te las va diciendo. Gracias, gracias. Pero yo tengo una pregunta. De todo lo que has dicho, yo creo que al final lo que hace falta es mucha más divulgación, ¿no? Porque claro, la gente, cuando yo era pequeña, es decir, hace muchísimo, solamente hablaba el que sabía. Pero ahora, lógicamente, todo el mundo quiere opinar. Sí, entonces, ese es el problema. Y ahora hay muchos medios por los que esa opinión no autorizada llega al público. Era parte de la intención, era que los investigadores se animen a salir y a ocupar la plaza y a devolver el discurso científico a la gente, y que la gente sepa y que la gente opine con criterio, y sepa dónde están las fuentes. Ese es el objetivo de la divulgación, y personalmente creo que se debería divulgar más, mucho más. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Tú qué quieres comentar? Sí, también, bueno, quería también felicitarte por la charla, yo lo que veo es que también hay mucha influencia, digamos, de los medios, digamos, generales, oficiales de la sociedad, televisión, y evitando en cierto modo precisamente la divulgación científica. En realidad, cuando hay programas de divulgación científica, generalmente a la gente le gusta. Sin embargo, como no se pone, pues claro, la gente, las masas van a lo que van las masas, ¿no? Incluso en temas muy complicados, muy difíciles, ¿eh? Te has comentado, por ejemplo, una cosa antes, has dicho que hay que ir del hecho a la teoría, pero yo soy experimental, pero a veces es al revés. O sea, vamos a ver, a veces, si uno quiere explicar, yo qué sé, los agujeros negros, pues tiene que explicar una teoría, y sin embargo a la gente le resulta muy atractivo, ¿no? El tema, si se explica bien. O sea que incluso temas muy complicados o muy complejos o muy teóricos, porque realmente todavía los hechos no han dicho excesivamente sobre ellos, se pueden explicar muy bien y resultan muy atractivos para la gente. Sin embargo, pues hay poca difusión de ellos, en gran parte porque los medios, la televisión, pues no. Ahora, claro, están mejorando, pero bueno, eso. Sí, bueno, los números de los programas de divulgación cada vez son mejores. De hecho, me ha sorprendido muy gratamente los números de Órbita Laica en la 2. Es un programa de divulgación muy divertido, de verdad. Y si alguno de los que nos está viendo no lo conoce, le invito a que lo vea. Pero al final,
para los medios tienen, al final a ellos les importa la cuenta de resultados. Lo que les genera más dinero a día de hoy, pues es lo que es ese Iker Jiménez con sus falsos debates, bueno, el panorama general de la televisión. Y está quedando relegado al servicio público la divulgación científica. Pero todo llegará, todo llegará. Yo estoy convencido que si se empieza a divulgar, yo llevo muchas visitas a escolares, y los escolares son como esponjas, les encanta la ciencia. Esos escolares de hoy serán el público que mañana demande otro tipo de contenidos a las televisiones. Yo estoy convencido de que si se hace un buen trabajo de divulgación, llegará el contenido a las televisiones generalistas. Yo te voy a decir una cosa, que yo tengo que agradecer a Alberto y al Instituto de Física de Cantabria, lógicamente, porque gracias a nuestro convenio de colaboración, pues en el Ateneo de Santander no había una divulgación científica como la que hay en estos momentos. Y la verdad es que nuestro sueño era, tú conoces el Ateneo, el mover aquella cortina. Empezaron 12 personas y ahora hay gente que se queda fuera, con lo cual que es cuestión de dar y dar y dar y dar. Lo que pasa es que yo creo que hay poco interés en los medios. Sí, los medios tendrán interés cuando lo reclame el público. Sí, pero bueno, esto es un poquito como la música clásica, ¿no? Hay que escucharla mucho para que te guste. Sí. O sea que va un poco en ese sentido también. Estas son cosas más complicadas, pero al final entran más, ¿no? Es mucho más interesante que el fútbol realmente. Lo que pasa es que el fútbol es muy fácil de entender, creo yo. Igual hay que hacer como el sketch de Monty Python de los filósofos jugando a fútbol. Por ejemplo, algo así, algo así. Y ya que has dicho Mercedes, yo cuando hablamos de IFCA, yo creo que hay que agradecer mucho, y aprovecho ya la ocasión, digamos, al departamento de difusión o a las personas que realmente se están ocupando continuamente, como le ocurre a Carlos en el caso de hidráulica, porque realmente están haciendo una grandísima labor, ¿no? Nosotros lo que hacemos es un poquito, pues, ayudar, pero ahora mismo hay un departamento de difusión importante. Pues nada, Sí, enhorabuena al Departamento de Difusión y gracias por mantener esta programación, porque la verdad es que en estos momentos el público lo reclama. sí, yo me sumo. Marta, Rebeca son fantásticas y hacen un trabajo alucinante. Y con temas farragosos. Quizás más que los que yo pueda manejar, que son un poquitín más entendibles que los vuestros. Bueno, y a ti, que te esperamos. Mira, Alberto hace, claro, y es una manera de ir sembrando, ¿no? Claro, si no siembras, evidentemente no cosechas. Pues hace unos extractos de la ciencia en la página web del Ateneo que Sí, tiene muchísimo éxito. Claro, es un trabajazo para él, pero claro, pues ahora ya la gente, cuando llamaba a mucha gente diciendo, bueno, hace tiempo que no pone el extracto que no pone el siguiente extracto de la ciencia, hace tiempo no, hace un mes, porque él es un sí, hombre comprometido. Pero bueno, que te invito a ti que lo hagas en comunicación también, Carlos. sí, sí. Vamos, yo me apunto a un bombardeo y estoy convencido que, bueno, muchos compañeros míos se apuntarán. Sí, sí. Oye, pues muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia, ha estado fantástico. Te invitamos a dar más conferencias, el IFCA y el Ateneo de Santander. Gracias, Alberto. Dime. Ah, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Estamos aquí deseando. Esa es una muy buena pregunta. Yo tengo la sensación de que antes los asistentes a las charlas sí eran los que yo llamaba los sospechosos habituales. Yo veía siempre las mismas caras. ¿Cómo se llega a otras audiencias? Cambiando el formato. Cambiando el formato. Igual una charla clásica
no atrae a cierto tipo de audiencias. Hablando pronto, por ejemplo, un concierto. Me gustaban mucho los monólogos que se hacían en la noche de los investigadores, los monólogos que se hacen en el FameLab, cambiando el formato, dando una vuelta e intentando otro formato. Un escape room. Fíjate, nosotros hicimos en el instituto un escape room y tenemos lista de espera. Bueno, tuvimos lista de espera y todavía nos preguntan a ver si en algún momento los vamos a volver a abrir. Entonces, formato, cambia el formato. Innova. Oh, vaya pregunta. esa pregunta se las trae. ¿Son creyentes o habría que distinguir? Yo siempre distingo el que difunde el bulo, el que está a la cabeza, ese está perdido para el raciocinio. ¿Cómo? Cuéntale un ejemplo de la vida real. No sé, mis conocimientos de física son un poco, pero busca un ejemplo en la vida real y llévalo hasta la Tierra redonda. Busca un ejemplo tangible para él, algo que él sea capaz de verlo, tocar y entender, algo que sea tangible, y úsalo como explicación. Al final, y es uno de los consejos que he intentado dar, es empieza de algo tangible, que la historia que vayas a contar sea algo real para el que te está escuchando. Empieza de algo tangible y sigue hacia arriba. Esa pregunta se las trae. No sé si puedo pedir mucho. La ciencia, como ya he dicho, es generación de hipótesis, comprobación. Cuando se lanza una hipótesis, teoría, ley, está fundamentada, bien fundamentada en hechos, en mediciones, en estudios. No creo que el hecho de que la ciencia cambie sea una muestra de que no es fiable, sino de todo lo contrario, de que es fiable y de que está abierta a que la explicación de la realidad varía. Es que además yo ahí me gustaría apuntar una cosa, es que no es realmente cierto, no está bien dicho que la ciencia de alguna forma falsea y entonces una teoría se estropea y viene otra. Generalmente es un acúmulo, o sea, una teoría lo que hace es englobar y tener una dimensión superior a la anterior, pero no quita la anterior. Es decir, la física de Newton no está eliminada por la física de Einstein. Lo que pasa es que la física de Einstein es más amplia. La física de Newton vale en un contexto determinado, con unas determinadas características, es una teoría efectiva, pero no... o sea que esto de la falsabilidad es otra cuestión. No está, yo creo que no está bien planteada la pregunta, me da la impresión. Sí, un pelín tendenciosa, pero bueno. Los mismos que para una presencial. Lo único que como no hay interactuación con el público, sí que aconsejo ensayarla y que parezca lo más natural posible. Ensayarla mucho.
La respuesta corta es no, la larga es sí. Pero estamos, bueno, si el día tuviera 29 horas, quizás. Pero lo tengo en mente, Rebeca? Gracias por recordármelo. Uf, buena pregunta, Saúl. Muy buena. Yo como padre estoy muy preocupado por, o sea, es un tema que me concierne mucho. ¿Qué clase de contenidos tiene acceso mi hija y cómo la dirijo hacia un pensamiento racional y científico? Hay en el mercado, vamos, muchísimas alternativas, libros, juguetes, cómics. Hay muchos cómics de contenido científico. Al final es sustituir una oferta por otra y que sea por lo menos igual de atractiva. Te aconsejo eh, la gente de Big Bang Theory acaba de escribir un cómic que se lo he regalado yo a mi hija por estas navidades y ha sido increíble el efecto que ha tenido sobre ella. Eh, si me dejas tu correo ya te paso la referencia. Eh, creo que eran las aventuras de Naurum o algo así. Y es increíble el efecto que ha tenido sobre ella. De hecho, me ha obligado a comprarla más material de contenido científico. Pero al final, mi consejo es sustituir oferta y hacerla igual de atractiva. Una cosa, Carlos, repite la pregunta porque parece ser que no escuchan bien la pregunta desde... Pues definitivamente, definitivamente. Eh, siempre tienes que preguntarte si algo es verdad, que es el primer filtro de Sócrates, si es realmente bueno y si es útil. O sea, la verdad, la bondad y la utilidad siguen siendo básicas, no como filtro de lo que te van a decir, sino como filtro de lo que vas a decir. En Google cuáles eran los filtros de Sócrates. Los números cantan por sí solos. Eh, es lo que os contaba. Hay un par de estudios en los que determinan el aumento en el impacto en citas eh, de investigadores activos en las redes. Hay un estudio que lo cifra entre el 20 y el 30 y luego hay otro estudio que es un poco más optimista, que probablemente tenga algún sesgo que lo añade hasta el 40, que los aumenta hasta el 40. Pero hay un impacto efectivo en la comunicación tradicional del investigador.
Bueno, a ver, como consejo no está mal, no te fíes de nadie, pero al final es lo que dice Alberto. No es cierto que se haya falseado. En nutrición, desconozco completamente el campo de la nutrición, entiendo que cuando se hablaba de las bondades de la margarina frente a la mantequilla o al revés, cuando se dijo era el modo de unir todos los datos que se tenían. Cuando se han tenido más datos, se ha evolucionado. Yo sigo diciendo que el hecho de que una teoría cambie, se amplíe o se mejore, no es un signo de que se haya hecho mala ciencia, sino todo lo contrario, de que se está haciendo buena ciencia y que la ciencia funciona. Oye, pues muchísimas gracias otra vez, Carlos. Muchísimas gracias a Alberto. Muchísimas gracias al Departamento de Divulgación del Instituto de Física de Cantabria. Y nos despedimos con este convenio de colaboración hasta el 11, 18 y 25 de febrero, que serán La Mujer y la Niña en la Ciencia. Lo celebraremos. Con lo cual, por favor, no faltéis absolutamente nadie, sino traer a más gente porque no nos podemos perder esta cultura científica. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias.